Pues nada, vamos a dar comienzo a este webinar. Lo primero de todo, darles las buenas tardes a todos, ¿no? Y como he dicho, pues vamos a comenzar con este webinar de novedades del Plan 2021 y concretamente, pues vamos a ver a lo largo de la presentación que hemos preparado las novedades de Allplan Bridge 2021. Antes de empezar, pues bueno, simplemente informarles, ¿vale? Que el webinar va a ser grabado y que en los próximos días, pues bueno, va a ser colgado en nuestra página web para que puedan visualizarlo cuando deseen. Bien, lo primero de todo y por supuesto antes de empezar, pues me gustaría presentarme. Mi nombre es Javier Bros, soy ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Europea de Madrid y actualmente ocupo el cargo de técnico especialista en All Plan Systems España. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, una vez presentado, vamos a comenzar con las novedades que nos trae All Plan Bridge 2021. La distribución que hemos preparado para este webinar, ¿vale? Se va a dividir en dos grandes bloques. En el primero de ellos haremos un breve repaso de en qué consiste o cómo es el programa con el que trabajamos. Y el segundo gran bloque, que es realmente el que traemos para este webinar, son las novedades, ¿vale? de Allplan Bridge 2021. Y que a su vez y de manera lógica, ¿no? Pues vamos a dividir en dos grandes bloques, uno de novedades de modelado, ¿vale? Y otro en un bloque de novedades en el análisis. Pues bien, como hemos dicho, vamos a comenzar con ese pequeño repaso, ¿vale? Del software y de su potencial. Como todo el mundo sabe, ¿no? Estamos hablando de BIM, es decir, de Building Information Model, que perfectamente, y por el caso que nos ocupa, podríamos sustituir la B del building por un bridge, por nuestro puente, ¿vale? Teniendo así el Bridge Information Model en este caso. Y como sabemos, pues el ciclo de vida de cualquier estructura, incluida obviamente la de los puentes, va a estar definida por el diseño, ¿no? El cálculo, construcción y mantenimiento, ¿no? Teniendo que estar todo recogido dentro de un único modelo de información, pues a fin de poder trabajar con una metodología BIM, como venimos hablando. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues bueno, vamos a ver que para cerrar este círculo de vida del puente, ¿no? Y completar todas las tareas, en nuestro caso únicamente vamos a necesitar una única solución basada en los softwares de Allplan. Es decir, vamos a evolucionar a través de nuestros programas por hacer un modelado 3D de todos los elementos del puente, ¿no? Posteriormente podremos asignar los tiempos de construcción a cada una de las fases, ¿no? Obteniendo un diagrama de Gantt y la evolución a un modelo BIM 4D en el que veremos el crecimiento dinámico del puente. Convertiremos este modelo 3D a un modelo analítico, ¿vale? En el cual realizaremos nuestros cálculos de resistencia, pudiendo visualizar además, pues bueno, los resultados de una manera muy visual y dinámica. Y por último, ¿vale? Podremos pasar nuestro modelo a Allplan Engineering a fin de realizar los armados, secciones, ¿no? Vistas y poder así crear los planos de nuestro proyecto, completando el proyecto completo como acabo de decir. Pues bien, únicamente, eso hay que decirlo, ¿vale? Nos quedaría un hueco por rellenar, que es el diseño y comprobación del armado. Pero por lo que nos han transmitido, ¿vale? Desde el equipo de desarrollo, este pequeño gap va a quedar cubierto en próximas versiones y lo veremos también, claro. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una única solución BIM, ¿no? De ese flujo que vamos a crear? Pues vale, se trata de una solución que nos va a permitir modelar, analizar, diseñar y armar en un mismo flujo común, ¿vale? Siendo por esto que Allplan Bridge es el primer software BIM en el mundo que a partir de un modelo único paramétrico 4D, ¿vale? Integra todas estas tareas. Y para poder realizarlas, pues bueno, vamos a disponer de tres plataformas en Allplan que son las que tenéis ahí. Allplan Bridge para el modelado y análisis estructural, Allplan Engineering para la definición de armados, secciones, vistas y planos y por último Allplan BIM Plus para la gestión BIM como tal. Bien, pues recordando, una vez recordada ya la solución de Allplan, nos vamos a centrar en analizar brevemente cuál es la base de Allplan Bridge. El modelo, ¿vale? Está basado en un modelado paramétrico
que quedará definido según al final por un eje, ¿no? Una sección transversal y diferentes variaciones que crearán una geometría muy exacta y que será alcanzable por cualquier usuario, ¿no? Cualquiera podría con estas cosas definir las geometrías más complejas. Es decir, que al final lo que vamos a tener es que el límite de hasta dónde podemos llegar va a estar en la imaginación del modelador. Podemos hacer cualquier cosa con esto. Estos parámetros que hemos mencionado, ¿no? Trabajan de forma conjunta. ¿Esto qué significa? Que si modificamos cualquiera de ellos, ¿vale? Cualquiera de esos parámetros, el resto de los parámetros asociados o dependientes van a modificar también su posición, ¿vale? Lo vamos a ver sobre el programa después para que esté todo muchísimo más claro. Igualmente, ¿vale? Al definir un tablero de un puente, por ejemplo, recordaremos que podemos definir tendones para pre y postcesado, ¿no? Que estos podrán ser internos y o externos y que los definiremos, obviamente, pues de una manera vertical y transversalmente a través de puntos de referencia predefinidos en la sección transversal. ¿Vale? Todo esto, como digo, después quiero ir un poquito al programa para verlo y que todo el mundo se localice en el software. Pero por otro lado, bueno, también Allplan Bridge permite definir que nosotros definamos los materiales, ¿no? Para darles todas las características mecánicas o incluso a fin de facilitar el trabajo, ¿no? Y evitar errores, estos materiales pueden ser importados directamente de BIM Plus con toda la información ya incluida. Vale, más cosas. Pues podemos definir las fases de construcción creando un diagrama de Gantt, ¿no? Que nos permita conocer los tiempos de ejecución. Y, por supuesto, a partir del modelo analítico, ¿vale? Que se carga automáticamente de este 3D, como ya hemos mencionado, vamos a poder definir el diseño y realizar las comprobaciones que son necesarias según nuestra normativa. Bien, una vez obtenido todo el modelo, tanto el 3D como el analítico, ¿no? Cualquier cambio, esto es muy importante y lo voy a recalcar varias veces, cualquier cambio que sea necesario va a poder ser implementado sin nada de esfuerzo, ¿vale? Porque es un programa realmente sencillo a la hora de manejarse. Veremos cómo podemos cambiar trazados, podemos cambiar cualquier elemento y, como hemos dicho, al ser paramétrico, absolutamente todos los componentes del puente se van a adaptar a este nuevo cambio. Así, ¿vale? Pues podríamos decir tranquilamente que Allplan es capaz de cerrar ese círculo desde un diseño preliminar, ¿vale? Hasta ese diseño final que deseábamos al principio del todo, ¿no? Que teníamos en la mente y que al final vamos a poder construir. En cuanto al análisis estructural, ¿vale? Habría que empezar diciendo que, como ya hemos comentado, se encuentra integrado en el propio programa, ¿no? No hay que llevarse los datos a un tercer programa, no. Directamente en el nuestro podemos trabajar directamente. Y el software, ¿vale? Tras la creación del modelo geométrico, como decimos, generará de manera automática el modelo analítico con la numeración necesaria, ¿no? Retícula, todo con los nodos y, como digo, toda la retícula necesaria a partir de las definiciones que hemos especificado en el modelado 3D, es decir, las unidades de viga o de carga, según corresponda, ¿no? Y esto que va a hacer que, como nosotros podemos modificar el modelo 3D de una manera muy sencilla, a la postre vamos a poder modificar también de una manera igual de sencilla este modelo analítico. Después podemos definir la secuencia de construcción, ¿no? Y podremos conseguir así que nuestro diagrama de Gantt e incluso sacar animaciones de la construcción, ¿vale? Como ya hemos mencionado. De esta manera, pues bueno, indicando una secuencia temporal, cuando todo esté terminado, pues podremos seguir además en la ventana del proceso de cálculo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuándo, además, dándonos así un conocimiento absoluto de todo ese procedimiento de cálculo. Lo único que nos quedará por configurar, ¿vale? Serán las cargas que, aparte de las propias, que sabemos que el programa calcula, ¿no? Es decir, es capaz de calcular de manera interna el peso propio, cargas muertas, pretensado y retracción, ¿no? También también el programa va a poder obtener, a partir de las definiciones que nosotros le hagamos, otras cargas adicionales, pues bueno, como pueden ser las temperaturas, un gradiente de temperatura, asientos de los apoyos, ¿no? Cargas por viento, cargas de tráfico, etcétera, etcétera. Bien. Y por último, y una vez ya configuradas esas cargas, podremos configurar diferentes superposiciones de las mismas, ¿no? Juntarlas
de manera muy visual, será el proceso, ya lo veremos, creando así diferentes situaciones finales de carga. Y por último, pues como tónica habitual, recordar que cualquier cambio, ¿vale?, se extiende al resto, ¿no? Por lo tanto, va a ser muy fácil poder realizarlos. Pues bien, con esto voy a cerrar ya la parte de presentación de cómo era el programa, y lo que me gustaría hacer es ir al mismo programa para poder enseñar todo esto que hemos comentado. Por ejemplo, me he cargado, ¿vale?, un puente sencillito, pretensado. Vamos a ver en su interior cómo tenemos ya los tendones también definidos. Los podemos ver en el interior y todo, ¿vale? Es un puente de 150 metros, sin más. Bien, y os voy a enseñar, vamos a empezar por ver a qué me refiero cuando hablo de elementos paramétricos. Si yo, por ejemplo, me voy a la sección transversal del tablero, ¿vale? Se me abre aquí, cargo las unidades, ¿vale? Puedo ver que está definido todo por unas líneas paralelas, ¿no?, perpendiculares a unos ejes, y basado todo siempre en dos ejes ya dados. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono esta línea que tengo aquí, veo que depende o está distanciada siempre medio metro de esta línea de aquí. Pero es que esta línea de aquí, a su vez, depende de la inferior del todo, y la inferior depende a su vez de la altura. ¿Esto qué implica? Que si yo modificase esta línea, su posición, todas las dependientes van a modificar también su posición. ¿Veis? Esta es la gracia que tiene este tipo de modelado, que vamos a crear unas relaciones de dependencia entre unas y otras que después van a poder ser modificadas de manera sencilla a través de una tabla, y así ir modificando la geometría del tablero de manera automática, ¿vale? Bien, más cosas. Las unidades estructurales, como os decía después, ¿vale?, pensando un poquito en el futuro, se va a crear un modelo analítico, que está ahí su pestaña, pero para ello definimos qué es viga y qué es carga. ¿Cómo lo definimos? Con estas unidades estructurales. Podemos ver que la unidad estructural con un cuadradito 1 se refiere a esta parte azul, es decir, a una parte resistente del puente, y la 2, 3, 4, 5 y 6 se refieren a las cargas como pueden ser la acera, ¿no?, la barrera o la propia carretera que está superpuesta al puente. Bien, perfecto. Vamos a ver ahora lo que os decía, cómo hacemos esas tablas que hacen que varíe la geometría. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a centrarnos en una de las pilas, ¿vale?, que la vemos recta, y lo que vamos a hacer es ver su sección. Su sección, sin embargo, como veis, está partida y depende de un parámetro. En vez de una distancia, como ponía antes, ¿no?, que ponía 0,5 metros, ahora mismo depende de un parámetro que se llama separación. Si yo ese parámetro lo modifico, al igual que este, perdón, que se me olvidó decirlo, que también depende de ello, si yo modificase esa distancia, veremos que se modifican las dos, ¿no?, paramétricamente, como habíamos comentado. Pues si yo creo una tabla en la que le voy a asignar desde una distancia, le voy a decir que tiene un valor prácticamente 0, y en el punto final le voy a decir que ese valor sea 1,5, me va a crear una variación que va a ir ampliando esa separación paulatinamente según esta tabla que yo he definido. Obviamente aquí aparece como parabólico, pero yo esto vamos a poder hacerlo lineal o parabólico siendo horizontal al inicio, horizontal al final, también parabólico, o incluso con un punto de inflexión siendo parabólico al inicio y parabólico al final, ¿vale?, creando así figuras bastante complejas, pero de una manera muy sencilla. Pues bien, yo quiero esta parte. Si yo recalculase, voy a crear también ya el modelo analítico en este cálculo, ¿vale? No me va a llevar nada, medio segundo más, que es lo que está haciendo ahora. Creado. Vale, ya tengo también. Veremos cómo esa pila ya, en vez de ser recta, la hemos modificado con una forma totalmente parabólica. Bien. Perfecto. Vamos a enseñaros ahora los materiales de los que hablábamos también. Yo podría siempre crearme un nuevo material, ¿no?, para asignárselo a la estructura, por ejemplo, hormigón, ¿vale?, para asignárselo posteriormente a la estructura, en el que obviamente para el cálculo necesitaría definir en sus propiedades todas sus propiedades mecánicas.
¿Esto qué puede pasar? Pues que a lo mejor me equivoco en el módulo Young o en el módulo de Poisson. Es decir, puedo tener 1000 complicaciones si yo me dedico a rellenar esto manualmente. Obviamente, para hormigones especiales, pues podríamos hacerlo, ¿no? Pero disponemos de BIM Plus con un catálogo de materiales, ¿vale? Podemos ver aquí en la norma, pues para España, con la UNE, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí los hormigones, un 50-60, en el que simplemente seleccionando vemos ya todas sus características mecánicas para el proyecto. Pues yo puedo traérmelo, de mientras, pues a lo mejor elegir un acero para el pretensado también, que necesitaría. Vemos que tenemos una gran variedad de ellos. Este mismo al azar tampoco me voy a... ¿Vale? Me lo puedo traer también, hacer mi lista y por último importármelos al proyecto. Y ya los tendría aquí, como vemos, el 50-60 que he traído, con todas sus características listas para ser introducidas en el modelo. Bien, vale. Otras cosas de las que hemos hablado. Bueno, nuestro diagrama de Gantt. Yo he querido definir este puente, ¿vale? Su construcción en 4 fases. La construcción de las pilas, ¿veis que se marcan en rojo? La construcción del primer vano, la construcción del segundo y la del tercero. Y si os dais cuenta, en cada una de ellas he ido trabajando también con fechas y días de duración en cuanto a los trabajos, ¿vale? Por lo tanto, si yo me viniese al total de mi estructura, vería que se me ha creado un diagrama de Gantt, ¿vale? Con los tiempos de ejecución de este puente. ¿Y qué más podría llegar a hacer? Pues bueno, yo me puedo venir, recalculo los tiempos, le voy a decir que avance a 5 días por segundo y ver una animación de cómo va creciendo esto. Obviamente, esta animación se puede hacer mucho más seccionada, ¿no? Y delimitar mucho más los tiempos, de decir, pues venga, el primer tramo de la pila lo hago en X tiempo, el segundo tramo en Y, y ir haciendo esto mucho más creciente. Pero bueno, vemos cómo va modificándose a la vez que avanza el Gantt y cómo además me puedo mover por dentro de esta ventana mientras va realizando esa animación. Y también podré exportarme cualquier parte, ¿vale? Para incluirla en nuestro proyecto. Bien, vamos a ver el modelo analítico que también se ha creado en el último cálculo. Como veis, es similar, pero tendremos todas nuestras vigas numeradas, nuestros nodos, ¿de acuerdo? Cómo tienen que funcionar de cara a después poder realizar los cálculos. Y como digo, y como mejor dicho he dicho, en el mismo programa, simplemente cambiando de pestaña. Tengo mi modelo 3D y mi modelo analítico, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a ver también cómo se generan las cargas. Por ejemplo, tengo esta creada, que es la de las cargas muertas propias de la estructura, en las que he definido los pesos propios que los detecte de manera automática el programa en función de la unidad estructural que le había dado antes. Me explico de forma más clara. Si os acordáis, en el tablero, cuando hemos visto la primera sección, teníamos aquí unas cargas que habíamos definido, ¿no? Las verdes, es decir, la 2 es la carretera, la 3 la acera derecha, la 4 la barrera derecha, 5 acera izquierda y 6 barrera izquierda, ¿no? Están definidas con este número de correlación. Pues yo, volviéndome a esas cargas, lo que voy a decirles es que la carretera la cargue con el número 2, con la unidad de carga número 2. Y si os dais cuenta, de manera automática me va a seleccionar ya esa parte únicamente. ¿Veis? Es bastante inteligente de cara a esto. La acera derecha, la barrera derecha, la acera izquierda y la barrera izquierda. Realizando así las cargas únicamente en esos puntos con las excentricidades necesarias para después pues, calcularle los momentos y la resistencia que tiene que tener el tablero. De la misma manera, bueno, pues puedo, por ejemplo, crear unas cargas de viento, ¿no? Es decir, unas cargas perpendiculares al tablero desde el lateral, ¿no? Y transversales también a las secciones transversales. En este caso, para que veáis, he creado dos cargas, una en el supuesto de que el viento me va a entrar por la derecha y otra en el supuesto de que el viento me va a entrar por la izquierda. Pero, hombre, las dos no se darán, ¿no? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Pues una cosa muy sencilla, una superposición. ¿Y qué es una superposición? Vamos a verlo aquí. Es decirle, estas dos que yo he creado de viento derecha y viento izquierda, como veis,
las uno en esta superposición, no le digo, cógeme la carga viento derecha que he creado, cógeme la carga viento izquierda que he creado y cárgamelas aquí. ¿Y qué le voy a decir? Dice, me vas a coger la más desfavorable según la superficie en la que aplique. ¿De acuerdo? Lo mismo habremos hecho con un montón de todas esas cargas. Hemos creado situaciones, por ejemplo, los asientos. Los asientos no tiene que elegir la peor, no, me tienes que sumar todas. ¿Vale? Metemos el comando AND delante. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, podremos crear estas situaciones de carga totalmente definidas, siempre dejando al programa que elija la peor situación o la situación que nosotros definamos. ¿Vale? Y ya lo último, antes de meternos en las novedades, me gustaría enseñaros esos cambios de los que hemos hablado, que es tan fácil, ¿vale? Vamos a hacer un cambio tan drástico como puede ser cambiar un eje, que es la base de todo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, imaginemos que este radio de curvatura, en vez de ser una curva a derechas, ahora nos enteramos que es una curva a izquierdas. Por ejemplo, si yo simplemente recalculo, pues vamos a ver que admite todas las variaciones de los tendones y todo está perfectamente admitido y cogido dentro del tablero, sin hacer ningún cambio. Como digo, una cosa muy sencilla y rápida. Perfecto. Voy a devolverlo a su estado original para que no haya líos. Me permitís un momento con esto y lo pongo a recalcular todo. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer mientras calcula ya, le vamos a dejar ahí tranquilo, es seguir con nuestra presentación. Y concretamente ya nos vamos a meter del todo en las novedades de Allplan Bridge 2021. Primero de salida, pues con las novedades en el modelado. Como novedades generales, ¿vale? Relativas al modelado, vamos a enumerar en principio estas nuevas características, ¿no? Y que ya están disponibles. Dentro de la configuración del programa, la primera de ellas, ¿no? Es que se ha añadido la posibilidad de configurar el programa para poder utilizar unidades imperiales, ¿vale? Incluso fracciones. Por otro lado, a fin de dar cumplimiento a un deseo que nos han repetido nuestros clientes, ¿no? En esta versión, pues sale a la luz la posibilidad de crear tablas de variación directamente desde la tabla de estaciones, ¿vale? En las que podremos seleccionar e importarlas directamente a nuestra tabla. Por otro lado, ¿vale? Ahora el usuario va a poder visualizar la sección transversal en cualquier punto de cualquier elemento estructural, ¿no? A partir de una nueva herramienta que vamos a ver en detalle. Igualmente se ha establecido un nuevo parámetro para el modelado de los tendones, ¿vale? Eso también lo vamos a ver. Y quizás, bueno, quizás la mayor novedad en cuanto al modelado, ¿vale? Es que se ha añadido una nueva pestaña al Action Bar en la que a través de comandos visuales, de iconos, ¿no? Pues vamos a poder realizar algunas tareas que ya hacíamos, ¿vale? Otras que se han mejorado para hacerlas más rápidas y por último otras herramientas que son totalmente nuevas, ¿no? Una de ellas nuevas, que es digna de reseñar, ya la digo aquí, aunque luego la veamos, es que vamos a tener la opción de copiar y mover elementos estructurales, ¿no? Incluidas conexiones y apoyos, por lo que va a ser esto muchísimo más rápido en el modelado. Por ejemplo, si tuviéramos muchas pilas que hacer iguales, podremos copiarla y llevárnosla con nuestro apoyo o conexión con el suelo, por ejemplo, moverla y copiarla a lo largo de todo el tablero. Y luego, por otro lado, asimismo, con esta versión 2021, ¿no? Pues vamos a poder sacar en Excel la geometría y tensiones iniciales de los tendones, ¿no? Así como definir también los atributos BIM y que sean entendidos directamente por Allplan después, cuando hagamos la transición, a fin de no tener que crearlos de nuevo en la parte de ingeniería. Vamos a ir la primera de ellas, que es la pestaña de modelado 3D, ¿vale? Como hemos mencionado, pues bueno, algunas de las herramientas han sido creadas a partir de las funciones ya existentes, pero que se hallaban un poco escondidas, ¿no? En los menús contextuales de la navegación, es decir, teníamos que ir con el botón derecho buscándolas. Otras han sido ampliadas, ¿no? Pues para, como son el ejemplo, lo veremos, de mover y copiar estaciones, ¿no? Que podíamos hacerlo desde la tabla, pero ahora vamos a disponer de un botón para ello. Y luego tenemos otras totalmente nuevas,
entre las que se encuentran, como hemos dicho, crear, copiar, mover y eliminar elementos estructurales, ¿no? Con sus conexiones y estaciones, y luego un botón que será que nos servirá para poder ver las secciones a lo largo del eje, que hemos comentado, ¿no? Que se llama mostrar sección transversal en estaciones. Y luego ya, por último, vamos a ver que Allplan Bridge 2021, ¿no? Trae como novedad en el modelado de los tendones la posibilidad de crear un desfase longitudinal, ¿no? Hasta ahora, la forma de proceder pues, era crear unos puntos de referencia en una sección transversal y, por supuesto, ¿no? A través de las variaciones, pues definíamos su movimiento dentro de dicha sección. Poníamos los puntos como aquí y decíamos, venga, tira el tendón buscando esos puntos. Sin embargo, pues no podíamos salirnos de la sección, ¿no? Siendo necesario, ¿qué hacíamos? Pues crear una sección adicional o desplazar una de las secciones cuando no queríamos, ¿no? Y desenganchar la sección previa, desenganchábamos el tendón de esa sección. Ahora, lo que vamos a poder definir es un desfase longitudinal que solamente desplazaremos ese punto, ¿no? De referencia de tal manera que al rehacerlo el tendón pase por ese punto en lugar de por el que está en la sección. Vale, pues como antes, vamos a ver esto en el programa. Estamos en el mismo puente, ¿de acuerdo? Y lo primero que vamos a ver es cómo en las opciones, en la configuración, aparte que nos he dicho siempre, pero podemos elegir la normativa con la que queremos trabajar, ¿vale? En nuestro caso, pues la EHE, aquí en España, ¿vale? Lo dejo siempre en el eurocódigo para todos. Podremos elegir, pues por ejemplo, para la separación, ¿no? La distancia entre estaciones, quiero que me lo mida en cualquiera de estas unidades. Y entre ellas veremos los pies, las pulgadas y las yardas, es decir, ya las mediciones imperiales. Bien. También otra cosa que os he mencionado, vamos a ir al tablero, por ejemplo, era crear una tabla de variaciones, ¿no? A partir de las estaciones. Si yo me hablo mi tabla de estaciones, ¿no? Puedo seleccionar, pues por ejemplo, estas estaciones, la de la pila, la intermedia, otra vez la de la pila y la última, porque me interesan utilizar estas, ¿no? En mi tabla de variación. Y con el botón derecho, crear variación con las estaciones seleccionadas. Clicamos, nos dice el nombre y el valor que le queremos dar, ¿no? De abscisa, el valor estándar para toda la tabla. De momento le decimos que 1, nos parece bien. Aceptamos y veis, ya nos ha creado esa tabla que hemos llamado table tablero 1, ¿no? El nombre genérico, dentro de variaciones con las estaciones ya puestas. Algo que de verdad nos va a hacer muy fácil el trabajo en vez de tener que estar buscando cuáles eran las estaciones, ya que muchas veces desde nuestro listado es mucho más accesible y las vemos de una manera más sencilla y a la que estamos habituados. Y luego, obviamente, pues nada, modificar la relación de cómo va variando esto y tranquilamente podemos seguir trabajando. Vale, vamos a ver, como os he dicho, ¿no? Las tablas de Excel, se me ha abierto en la otra ventana, en la que veremos los tendones, ¿vale? Cómo nos hemos exportado al hacer el cálculo, ¿veis? Podemos sacar aquí toda la información de todos los tendones que yo tengo definidos, pues, según sus grupos, las fuerzas en todas las estaciones, ¿vale? Y la geometría de los puntos, también cómo están localizados en función de las coordenadas y obviamente de las estaciones. ¿Veis? Tenemos todo aquí totalmente definido ya. Bien, otra de las novedades es la de los atributos IFC que habíamos comentado. Voy a volver al tablero y vemos que ahora seleccionando la unidad estructural de la viga, ¿vale? En las propiedades tengo la parte nueva de IFC, que es simplemente darle la caracterización IFC que queremos que tenga, en este caso pues de una viga, y darle un nombre, ¿vale? Para que luego Allplan directamente lo va a reconocer esto, va a saber que toda esta unidad estructural es una viga, ¿de acuerdo? Que se llama tablero y que va a poder llevar a nuestro sistema, nuestro archivo IFC finalmente, ¿de acuerdo? Bien, más cosas. Vamos a ver la barra del modelado 3D, ¿vale? Que la tenemos aquí, la pestaña. Pero antes me vais a permitir hacer un nuevo eje para poder enseñaros todo, eje 2, ¿vale? Un eje muy sencillito de planta,
en el que definiré un punto. Lo voy a definir, nada, 50 metros al norte del que está y con una distancia de 200 metros, recto. No me quiero complicar. Y un perfil que también habrá que dar la altura. ¿Vale? El punto 0 a 0, como está. Y el punto 200 también a 0, ¿vale? Recto. Perfecto, y esto ya estaría. Voy a recalcular ya tranquilamente con esto. Listo, y tengo aquí mi eje, ¿vale? Entonces ahora es donde sí que os quiero enseñar todas las cosas que podemos hacer con nuestra barra. Anteriormente, ¿vale? Para crear un elemento estructural, ¿qué teníamos que hacer? Pues venir aquí, ¿no? Por ejemplo, para hacer una viga, botón derecho, nueva viga, ¿vale? Nos han aportado desde desarrollo la opción de hacerlo directamente desde aquí, ¿veis? Si yo le doy, puedo crear el tablero 2, ¿no? Y empezar a trabajar como siempre, seleccionar el eje, en este caso este, vamos a decir, una sección transversal, la de tablero también, y por ejemplo quiero empezar desde aquí, casi desde el final, ¿vale? Vamos a decirle desde el 170, ok, hasta el 155, por ejemplo, ¿vale? Es decir, puedo crear un tablero como siempre hemos hecho, pero a partir de esta. Lo mismo con las pilas, ¿vale? Podremos darle y crear una nueva pila, indicar el punto de referencia y ya está. También vamos a poder crear ya las conexiones estructurales, ¿no? Que veníamos aquí también con el botón derecho, y crear cualquiera de ellas, pues el apoyo simple, el estribo, las conexiones con el suelo y las conexiones rígidas. De la misma manera, pero mucho más rápido y visual. Y por último, una de las cosas que a mí siempre más me costó fue descubrir dónde estaban el listado de conexiones rígidas, ¿no? Que tenías que venir aquí, ya que no aparecían en ningún sitio, botón derecho y listado. No, pero ahora ya tendremos poder ver aquí, visualizar nuestro listado de conexiones rígidas de manera rápida, ¿vale? Bien, nuevas cosas. Pues bueno, mira, vamos a apuntarnos aquí, vamos a hacer pruebecillas. Por ejemplo, vamos a poder insertar estaciones directamente desde el modelo. ¿Cómo? Seleccionando el elemento estructural y definir dónde la quiero, esa sección transversal, pues esa estación aquí. En el 178,4, no, perdón, es que era el 178,456. Ah, vale. Perfecto, pues en ese punto lo creará, ¿veis? Directamente. Pero a lo mejor me he equivocado, no, es que era 1 metro antes, ¿vale? Pues yo voy a poder mover también una estación. Selecciono el elemento estructural, la estación, y me la muevo un desfase de 1,7, no, quiero que me la muevas 1 metro antes, ¿veis? Y me la va a cambiar también, sin necesidad de estar abriendo el listado de estaciones, ¿vale? Que obviamente vamos a poder seguir trabajándolo. ¿Qué más cosas podemos hacer? Eliminarlas, ¿vale? Yo puedo eliminar la estación esta porque no, es que al final, mira, me estoy liando, vamos a quitarla. Quitamos el elemento estructural y ¿quieres quitar esta estación? Sí. Voy a poder hacerlo también desde el tablero 3D, que muchas veces no nos acordamos qué número de estación es cuando vamos a al listado y nos va a ser mucho más fácil. ¿Bien? Perfecto. Otra cosa que vamos a poder hacer, copiar, pero copiar elementos estructurales completos. Por ejemplo, la viga. Yo voy a seleccionar la viga que ya tengo y lo siguiente que me dice, dime a qué eje quieres llevarlo, pues a este eje que he creado. Y como veis me va a decir de dónde a dónde. Digo, bueno, empieza en 0, ¿vale? Empieza en 0 y le puedo decir que me traiga también las variaciones incluidas, ¿vale? Y toda la malla. Digo OK y como veis ya tengo creado en un eje recto, que es lo que acabo de crear, el tablero completo con sus variaciones sin necesidad de estar creando nada más. Y se me ha creado aquí. ¿Veis? Tenía el tablero 2, que es el chiquitito ese, y el tablero 1. Obviamente puedo hacer lo mismo con las pilas, ¿vale? Puedo copiarla. ¿Cuál quiero copiar? Esta. ¿Dónde quieres llevarla? Ah, pues ahora quiero llevarla aquí. ¿Vale? Cojo su punto de referencia y, bueno, obviamente renombrarla, le digo que me lleve también las variaciones y ya la tendría también puesta en mi otra estructura, ¿vale? O incluso digo, no, es que no es aquí, que lo que quiero puedo mover las pilas también. Selecciono la pila y el nuevo punto de referencia, que es que la quería ver solo
en este lado. Selecciono el punto y ya la tendré cargada aquí y se me ha quitado de esta parte. ¿Veis? Es decir, que nos permite manejar en 3D de una manera muy sencilla todo. Y por supuesto, pues eliminar. Vamos a eliminar primero las pilas, ¿vale? Y eliminar las pilas. Pues esta y esta. ¿Veis? Ya tendría el proyecto también, puedo trabajar de manera muy rápida, se me ha quitado también del árbol y no tengo problema. Y la última herramienta que aparece y que no hemos comentado es esta de aquí, la de enseñar la sección transversal a través del eje. Vamos a verla, cómo se nos ha dividido ya en dos la pantalla, puedo seleccionar la unidad estructural y como si voy avanzando yo por el eje, en la sección transversal, ahora lo veremos, empieza a variar, pudiendo visualizar en cualquier momento dónde empieza la curva con superalte, dónde cambia todo, ¿vale? Bien, pero no solo esto. Si yo quisiera modificar algo, puedo venirme aquí, que es donde es más diferente, pincharle y se me cargará la sección transversal para poderla modificar y trabajar con ella. ¿De acuerdo? Si he visto alguna cosa especial en este punto. Así que otra herramienta más para poder trabajar de manera muy fluida. Perfecto. Pues nada, salimos de la opción ya y vamos a volver a la presentación para meternos de lleno ya en las novedades del análisis. Estas novedades, ¿vale? De la versión 2021 del Plan Bridge van a venir muy marcadas por tres nuevas adiciones, que son los movimientos sísmicos, las comprobaciones de norma y las nuevas tablas de combinaciones, ¿vale? Además, bueno, por otro lado, con todos estos cambios, pues han añadido nuevos informes, ¿no? Como el de curvatura y el que ya hemos visto de tendones, los dos en Excel, y además han incorporado a los materiales de BIM Plus, ¿vale? Que no lo hemos visto porque nos hemos centrado en España, pero aquellos que son relativos a la norma ASTO, la JTG de China y la norma coreana, ¿de acuerdo? Vamos a ver las primeras novedades en el cálculo estructural, ¿vale? El análisis sísmico. ¿Cómo está hecho? Pues bien, la solución, ¿vale? Para el cálculo de sismicidad está basado en un cálculo con diferentes espectros de ondas y así el proceso pues, va a consistir en dos fases de cálculo separadas. Primero vamos a determinar los modos propios de la estructura, ¿vale? Y después evaluaremos la respuesta de esa misma estructura según la normativa. Los modos propios de los que hemos dicho, que ya hemos dicho, ¿vale? Estarán calculados a partir de la ecuación dada y el esquema de interacción subespacial según va. Por otro lado, ¿vale? Los modos de Eigen los veremos normalizados para poderlos ver y utilizar en la definición de la propia sismicidad. Lo vamos a ver en el programa, ¿vale? Y luego, pues bien, las matrices para el cálculo se obtienen automáticamente, para que lo sepamos, por las cargas del peso propio, ¿vale? Cargas muertas, etcétera. Y podremos definir también masas adicionales, así como su posición para añadir nuevas situaciones. Vale, en cuanto a los espectros, ¿no? En la versión 2021, en la que se ha incorporado este cálculo de sismicidad, vamos a obtener los diferentes espectros a partir de la norma, ¿vale? Y vendrán definidos de forma general, ¿vale? Pero mencionar que el concepto de general así, entre comillas, como está puesto, es porque a partir de uno que nos define la norma, según está definido en norma, ¿vale? Vamos a poder definirlo nosotros manualmente si quisiéramos para poder crear incluso un espectro totalmente nuevo, ¿vale? Entonces, además y posteriormente pues a la definición de estos espectros, ¿vale? Habrá que definir las direcciones en la que estos espectros se aplicarán, ¿no? En el eje transversal, el eje longitudinal y el eje vertical. De esta manera, el programa va a superponer, según la norma, la respuesta de la estructura a estas ondas, ¿no? Y podrá calcular en las direcciones dadas cómo funciona todo. Pero como digo, y siempre lo hemos estado haciendo así, vamos a ir al programa que seguro que se ve mucho mejor. Lo primero, ver estos espectros. Para ello, dentro del análisis, se ha habilitado una nueva pestaña que es la de Dynamics, ¿vale? En la que, bueno, ya tengo creados los espectros, pero vamos a crear uno nuevo según norma, ¿vale? Podría crear uno genérico vacío, como hemos hecho con los materiales, pero yo voy a crear uno de Eurocódigo con este nombre. ¿Y qué me aparece? Pues ya me aparece toda la gráfica del espectro, ¿de acuerdo? Con sus parámetros. ¿Y únicamente qué tendré que hacer? Pues nada,
definir según normativa el tipo que voy a utilizar y el terreno, es decir, la caracterización técnica sísmica que nos marca la norma para, bueno, a partir de nuestros mapas, ¿no?, de sismicidad, en qué tipo de terreno estamos según norma. ¿Para qué? Pues para asimilarlo donde esté nuestro puente y que coja este tipo de espectro en el espectro, vamos a decir, horizontal. Y como os decía, totalmente definible. Si yo quiero definir esto porque, vale, no me cuadra, pero yo quiero modificar este parámetro, es una burrada lo que voy a hacer. A un segundo, como veis, todo esto cambia y puedo liarla mucho o incluso crear mi propio espectro para trabajar con él, porque lo tengo definido, sé que me funciona y está bien. Siempre podré volver a los míos, ¿vale?, que están cargados y sin ningún tipo de problema. ¿Esto qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a cargárnoslo en nuestra fase de construcción. En nuestra carga vamos a llamarla de sismicidad, ¿no?, en la que definiremos los modos propios, ¿vale?, a partir de los modos de Eigen, y definiremos, como he dicho, en los ejes, pues como al eje, aquí vemos nuestros tres ejes, ¿no?, como el X y el Z forman el horizontal, el plano horizontal, por lo tanto al X y al Z le asignaremos los espectros horizontales y al eje Y le asignaremos el eje vertical, ¿no?, con ceros y unos, de la manera más sencilla diremos que coja el espectro vertical y 0 en X, 1 en el Y, que es el vertical, y 0 en Z, ¿de acuerdo? Y será así como el programa sea capaz de calcular. Pero claro, hemos creado 3 cuando se pueden dar, como antes con las cargas, ¿no?, con los vientos, que habíamos creado varios y tenemos que componerlos, tenemos que ver cómo se crea la carga de sismicidad real. Para ello, en las superposiciones, en esos conjuntos y situaciones, hemos creado también el de la sismicidad. Bien, en el que hemos dado la respuesta horizontal en X, en Y y en Z, y las hemos juntado, ¿vale?, minorando un 70% las respuestas que no son del propio eje, siempre cogiendo todas, es decir, una combinación de todas, para ver después que el resultado final de sismicidad sea el más desfavorable de todos para nuestro puente, ¿vale? Y así crear la carga de sismicidad final. Bien, con esto que vamos a hacer después del cálculo total, ¿vale?, veremos, al igual que teníamos los tendones, ¿vale?, dentro de nuestros informes, tendremos uno de Dynamics, en el que veremos los modos propios, bien, con su frecuencia y frecuencia circular. Podemos ver la participación, todo, y podremos ver la respuesta que da el puente a todo esto. ¿Veis? Teniendo todos los datos para poder, al final se queda con el horizontal, que es el que trabaja, por lo que veo ahí, poder dar y aportar mucha más información a nuestro proyecto. Venga, pues ahora lo que vamos a hacer es ir al PowerPoint de nuevo, ¿no?, a la presentación, y vamos a hablar de la tabla de combinaciones, ¿vale?, que se trata de una forma de crear combinaciones, valga la redundancia, ¿vale?, de cargas de manera mucho más interactiva, evitando así pues la creación de grupos auxiliares en las superposiciones, ¿no?, como veníamos haciendo antes. Aunque claro, hay que decirlo, se puede seguir usando, no hay ningún problema en ello, ¿vale? Pero la verdad es que esta herramienta ha quedado muy bien y muy sencilla de cara al usuario. Como digo, se trata de una forma de trabajo mucho más amistosa, ¿no?, y permite utilizar herramientas como veníamos haciendo, ¿no?, como pueden ser arrastrar y soltar, ¿no?, y de esta manera pues podremos crear también grupos para superponer las cargas marcadas, elegir los tipos de combinaciones asignándolos a la situación final de cálculo, ¿no?, por ejemplo, al característico, frecuente, cuasi permanente, estado límite último, de fatiga y accidentalidad, ¿no? Lo vamos a ver también en el programa. Y también, por supuesto, pues bueno, se han añadido filtros, al igual que en resto de apartados, ¿no?, para poder trabajar con ellos y ser más que funcional a la hora de definir, comprobar o modificar cualquier elemento. Por otro lado, también, como es lógico, para que todo esto sea una combinación según normativa, desde la propia tabla, ¿vale?, podremos mayorar y minorar las cargas introducidas tanto pues para situaciones favorables como desfavorables, ¿no? Ahora lo vemos. Y así asignamos las cargas que participan también en cada una de esas composiciones que estamos haciendo. Pero como digo, lo mejor siempre ir al programa,
y verlo in situ. Tenemos esta nueva pestaña aquí, ¿vale? Y la tabla de combinaciones, que como veis yo me la he creado de la siguiente manera. Voy a tener unas cargas para el estado límite de servicio, ¿vale? Característico. ¿Y qué le voy a meter ahí? Pues ahí, pues por ejemplo, tengo el peso propio como carga permanente. Voy a explicarlo mejor. Podemos hacer unos grupos, ¿bien? Como pueden ser estos, que como veis yo puedo modificar su nombre, cargas sin más, y aquí cambiará, ¿vale? Crear unos grupos para agrupar diferentes cargas de unas mismas características, como son en este caso el peso propio, ¿no? Y las cargas muertas. Voy a definirlo otra vez. Cargas, bueno, no, lo dejamos así, total, tampoco pasa nada. Las cargas de pretensado añadiré. Y como veréis, yo puedo quitar cargas tranquilamente, ¿vale? E incluso añadirlas. He quitado el peso propio, bueno, voy a volvérselo a poner. ¿Antes o después de este cálculo? Bueno, pues estaba antes, pues antes. ¿Veis? Se puede añadir simplemente arrastrando y soltando e incluso, como tiene las mismas características, copiar y pegar para ir rápido de toda la minoración o mayoración de todas las cargas. Obviamente creamos diferentes zonas, ¿no? Las cargas propias, vamos a decir, las de pretensado, los efectos en el tiempo, es decir, el efecto de modificación del hormigón, los asientos y por último, pues aquí es donde metemos todas esas cargas que hemos creado, ¿no? El tándem, es decir, las cargas de los carriles de tráfico en forma de tándem, en forma de carga distribuida, la carga de frenada, la fuerza centrífuga también en el tráfico, el viento, temperatura y sismicidad. Son las cargas que hemos adoptado. Bien, mayorándolas o minorándolas para cada uno de nuestros cálculos. Como veis, es una forma bastante sencilla de crear. Incluso podríamos ver, para que veáis simplemente cómo se crean de rápido, puedo crear una nueva e ir añadiendo, ¿no? Las cargas permanentes, como hemos dicho, pues el peso propio y lo diré, las cargas muertas. De pretensado, pues cargo las de pretensado. ¿Vale? Luego, por ejemplo, pues lo que voy a hacer es irme a las variables y cargar los envelopes, es decir, las situaciones de carga que he creado. Por ejemplo, la sismicidad, ¿no? Que hemos creado ahora mismo, la voy a meter ahí. Voy a meter también la típica, la del viento, que también hemos hablado de ella y la conocemos, ¿no? Y así ir creando supuestos de carga, pues por ejemplo, la combinación 6 va a ser esta, e incluso pues insertar nuevas filas e ir creando, ¿no? Y de forma con un listado, decir que esto va a pertenecer al cálculo del estado límite último y que por lo tanto me lo tiene que calcular junto como un grupo, ¿vale? Que será el grupo 1. Y así con todas, ¿vale? Puedo, la verdad, definir todo de una manera muy amistosa, sencilla y visual. Y obviamente, si yo quiero ocultar estas del estado límite último, que están definidas aquí, puedo quitar su filtro y dejaré de verlas. No han desaparecido como tal para el programa, pero ya no las veo. Puedo trabajar también por hacerme una tabla enorme y trabajar como yo quiera. ¿Esto que haremos después? Pues nada, habrá que definirlo cuando lo tengamos hecho en nuestras fases de construcción, ¿no? Diciéndole los grupos a qué se corresponden, pues por ejemplo, el grupo es del estado límite último, ¿vale? Que lo coja de ahí y que esto va a ser calculado para ello, para ese estado límite último. Luego la fila que se llama LSCAR, ¿vale? Va a estar creada para hacer el estado límite de servicio característico, el frecuente, el cuasi permanente y el de accidentalidad, ¿vale? Que será todo el tema sísmico. Y así pues nos meteremos en el diseño, que ahora vamos a ver, pero antes os lo quiero contar en la presentación. Pues bien, como digo, ahora vamos a hablar, ¿vale? De lo que hay de nuevo en la versión del Plan Bridge 2021 para el cálculo. A partir de esta versión, pues vamos a ver que el diseño del armado es completo, ¿vale? Ya no siendo solo el cálculo a flexión el único que comprobaba, si os acordáis, solamente sacaba flexión, sino que a partir de ahora, y como viene ahí muy bien en el título, se añaden las comprobaciones a cortante, a torsión y a fisuración, ¿vale? Para toda la definición de la armadura. Por lo tanto, vamos a tener un cálculo o unas comprobaciones muchísimo más completas. Por otro lado, y es muy importante esto, ¿vale? Lo voy a decir en las 3 siguientes diapositivas otra vez, pero es
es necesario decirlo. Actualmente, ¿vale? Estas comprobaciones de cortante, torsión y fisuración solamente están disponibles para cuando trabajamos con el eurocódigo, ¿vale? Ya que para esto todavía sigue aplicándose únicamente la comprobación a flexión. Es importante eso. Otra diferencia con respecto a la versión 2020, ¿vale? Es que en la antigua se obtenía únicamente el acero de refuerzo longitudinal, ¿no? En los informes. Cuando lo sacábamos solamente teníamos ese. Ahora vamos a tener también el de cortante. En los informes tendremos toda la información del refuerzo de cortante. Y además podemos ver pues, que con esta versión, ¿no? Tendremos en los informes, más allá de la superficie del acero necesaria en la sección, también el material, diámetro, separación y muchísimos más datos interesantes. El cálculo de resistencia cortante, ¿vale? Que se realiza con estos cálculos se basa en el modelo de celosía de ángulo variable, ¿vale? Y el de resistencia a torsión, pues se basa en el de resistencia a torsión en una sección está basado o calculado en base a una sección de pared fina cerrada. Así, pues vamos a poder decir que a través de los diferentes informes y gráficas en la paleta de resultados, ¿no? que obtenemos, vamos a poder apreciar que todo lo que ha sido calculado con la norma es terriblemente visible, ¿vale? Y además visualmente muy esquemático para poderlo entender de forma muy intuitiva. Obviamente, todos estos cambios en las comprobaciones, ¿no? Pues han generado la necesidad de crear una nueva definición para la comprobación del armado en el estado límite último. Volvemos a remarcar aquí, ¿vale? Como he dicho, lo iba a repetir, que estas opciones solo son válidas para el eurocódigo, ¿vale? Que todavía no está disponible para la ASTO, que sigue trabajando a flexión, que es la mayor de las comprobaciones, ¿no? Pero todavía el cortante, torsión e interacción no. Pues bien, para estas comprobaciones se ha considerado un material no lineal, excluyendo la tensión en el hormigón, ¿vale? Y considerando igualmente la plasticidad y las secciones de refuerzo y pretensado. Y por otro lado, ¿vale? Tendremos también las comprobaciones de armado para el estado límite de servicio, que estará hecho según la limitación de la tensión del material y el ancho de fisuración. Igual que las dos veces anteriores, empiezo diciendo que la norma a aplicar únicamente será el eurocódigo, ¿vale? Y que para estas comprobaciones no habrá límite en la forma de la sección transversal y que, como en el caso anterior, ¿vale? La tensión en el hormigón estará excluida del material no lineal. Veremos las secciones de armado y pretensado y se va a comprobar la tensión de todos los elementos, ¿vale? Esto es nuevo, incluyendo el propio hormigón como hasta ahora, ¿no? Pero también vamos a ver que esa comprobación, esa utilización que hacemos de las barras y los tendones esté dentro también de su resistencia. Y como se ha dicho en el título, pues bueno, se tiene en cuenta para este cálculo la máxima apertura de fisuración también. Y como siempre, pero adecuado a las nuevas características que hemos estado ya comentando, se ofrecen todos los informes habidos y por haber para así completar nuestros proyectos, ¿no? Pues con esto voy a cerrar ya la parte del diseño y comprobaciones y lo voy a cerrar como hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Viendo en pantalla todas estas cosas que hemos visto. De salida, vamos a ver cómo van esos diseños, ¿vale? Este nuevo Code Design, que es el nuevo formato para el cálculo, en el que definiremos las combinaciones del estado límite último, el estado límite de servicio, ¿no? Todos de golpe, haremos todo en un mismo paso, para después poder sacar nuestros informes. ¿Y dónde veremos los resultados? Pues como siempre, ¿vale? En los resultados, en el modelo analítico, vamos a poder ver todos los diagramas, ¿vale? Obviamente, la deformada, voy a quitar los diagramas, la deformada, no nos asustemos. Vamos a poner, sí, con todo, pero le voy a poner una escala un poco más decente, ya que tampoco es una gran deformación, ¿no? Que es de 6 centímetros, ¿vale? Pero asustaba un poquito lo otro. Vemos la deformación, cómo queda. Podemos ver también diagramas, ¿vale? Como por ejemplo, vamos a ver el de uno muy llamativo que siempre conocemos, que es el del peso propio, ¿no? El típico momento de flectores en Z, podemos definir qué queremos ver, los momentos en Y, ¿vale? Lo habitual suele ser los momentos en Z, que luego nos van a dar las tensiones.
pero es que podemos ver cómo evoluciona esto, ¿no? Veis aquí, vuelvo a tener lo mismo, los mismos parámetros, pero con números. ¿Esto qué significa? Que yo puedo ver cómo evolucionaba este flector, ¿vale? En el día 21, ¿no? Al definirlo, estaban solo las pilas. Después, en el 49, en el que he creado ya el primer vano, ¿veis? Y voy viendo poco a poco cómo ha ido evolucionando mi puente hasta llegar al final, ¿veis? Y ver así toda la evolución analítica del proceso. Igualmente puedo ver las cargas, ¿no? Vamos a ver una llamativa, pues mira, el viento izquierda es correcto. Veremos, ¿veis? Cómo aparece el viento izquierda, incluso podría ponerle también que la misma carga, la voy a copiar, ahora sí, no me preocupa ahora. En esta me aparezca el viento derecha y superponer las dos pues para verlas, ¿veis? Y trabajar con ello e incluso, perdonad, una nueva carga, ¿no? La carga 2, en la que yo lo que voy a asignar son estas cargas muertas, que se trata de un... Uy, aquí están. ¿Veis? Que caen siempre en la acera, en todos los puntos que hemos definido. Bueno, y como no, que ya estamos empezando a estar escasos de tiempo, dentro de todos nuestros informes vamos a poder sacar, he calculado un par de secciones solo, ¿vale? Todos los informes que hemos estado viendo. Como por ejemplo, la tensión lineal, cómo se distribuye, el acero que es necesario con toda su información, ¿de acuerdo? Podríamos ver también el estado límite de servicio, cómo lo ha calculado, ¿no? La limitación por tensión. Vemos que está trabajando un 92% y está bastante bien, ¿veis? Y vamos viendo cómo trabaja todo. Podremos ver también, por ir un poquito rápido, esta es la misma comprobación al armado, estos son los tendones, perdonad, el estado límite último, ¿no? Podemos ver cómo hemos creado ya las comprobaciones a torsión, a flexión y a cortante, y pudiendo ver un informe incluido también de la interacción entre todas ellas. ¿Veis? Tendríamos todo perfectamente definido. Vamos a ver uno de torsión, por ejemplo, que es el más llamativo, ¿no? De ver los momentos que lo aplicamos y demás. Y cómo calcula, te va a venir todo detallado para que podamos incluir en el proyecto directamente todos estos informes. Pues bien, ya volviendo a la presentación, ¿vale? Con esto vamos a terminar. ¿Y con qué quiero terminar? Pues bueno, no es otra cosa que recordar algo fundamental, ¿no? Y es que, como hemos visto, desde un único modelo paramétrico que hemos empezado, vamos a ser capaces de sacar un modelo analítico de cálculo, definir su armado posteriormente, ¿no? Para eso remito también a los webinars que hemos hecho de All Plan Engineering, ver, hacerle sus secciones, sacar los planos y, por supuesto, también gestionar al final, que es lo que importa, la información del proceso BIM, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bien, de una manera muy sencilla y lo podremos hacer gracias a que todo, y recalco la palabra todo, está dentro de un único modelo común. Todas las carpetas, todo lo que se genera está dentro de una única carpeta que es la de nuestro modelo, y es todo, está todo correlacionado entre sí. Por lo tanto, vamos a poder trabajar sin ningún tipo de problema entre todos los programas. Pues nada, con esto llegamos al final de este webinar. Espero que les haya gustado, que hayan visto pues, correctamente y espero que haberles transmitido también todas las novedades del programa y, por supuesto, si tienen cualquier consulta o les gustaría también concertar alguna demostración un poco más extensa, viendo todo, también la parte de ingeniería, ¿no? Pues no tengan ningún problema en escribirnos a info.es@allplan.com, ¿vale? Aparece el correo ahí en pantalla. Y por último, nada, agradecer de nuevo su asistencia y únicamente pues me queda desearles que pasen una muy buena tarde. Muchísimas gracias por la atención y un saludo.